Saludo con gusto y agradezco que esté con nosotros al presidente de la Comisión de Transportes de la CONCAMIN, Felipe de Javier Peñas Dueñas, la CONCAMIN, la Confederación de Cámaras Industriales. Felipe de Javier, muchísimas gracias, bienvenido, presidente. Gabriel, muchas gracias por el espacio, mucho gusto estar aquí con ustedes. Oye, te invitamos porque ayúdanos a vislumbrar, a magnificar el impacto que está teniendo estos distintos bloqueos que se han dado en distintos estados de la República, pero sobre todo pues a las vías férreas en Michoacán, que es donde digamos ha tenido un impacto pues que inclusive se habla ya de algo incuantificable, pero de pronto se queda en palabras. Me gustaría que nos ayudaras a tratar de magnificar esto, Felipe de Javier, por favor ayúdanos. Con mucho gusto, Gabriel. Mira, primero debería de comentarte que en el año 2020 fueron 201 días de bloqueo en 8 puntos, en 8 estados del país, los que tuvimos bloqueadas las vías férreas, y de igual forma en una enorme cantidad de bloqueos intermitentes, diríamos, a las vías a las carreteras, tanto federales como locales, ¿no? Y esto te lleva a que en 2021 se volvió a replicar el tema de las bloqueo a las vías del tren únicamente en Michoacán. Fueron 112 días los que estuvieron bloqueados las vías. Las afectaciones, lógicamente, son incuantificables, son mayúsculas. Nuestra estimación simplemente del puro bloqueo de Michoacán nos llevaba a una estimación de 40 millones de pesos diarios de afectaciones directas, más las indirectas que te llevan a todo aquello que tienes que movilizar a través de otro modo, o aquello que te implica que pierdes competitividad como región, como país, o incluso que pierdes prestigio como puerto, en este caso el puerto de Lázaro Cárdenas, que pues sin duda es una magnífica puerta de México hacia el Pacífico, hacia el Oriente, y que se ve afectada por este tipo de situaciones. Entonces aquí el tema es, siempre que ha pasado esto, hacemos un llamado al Estado de Derecho, se presentan las denuncias correspondientes por parte de las concesionarias ferroviarias. Aquí debería de comentarte o recordarte que en CONCAMIN estamos las 125 cámaras y asociaciones industriales del país, es decir, todos los que generamos el valor, o que generamos el valor de los productos, que le agregamos valor como industria, más de 1.200.000 empresas. Entonces las afectaciones, pues se dice sencillo, pero no solamente son económicas, también tienes afectaciones al abasto de productos básicos, también tienes afectaciones al empleo de personas que viven o que su actividad es directamente relacionada al servicio del ferrocarril, a la carga, a la descarga, afectación a muchísimas pymes, que son la mayoría de las empresas de este país, que no reciben el contenedor en tiempo, que se queda bloqueado 1, 2, 3 semanas, o en este caso 112 días el año pasado. Entonces aquí la verdad es que pues siempre ha sido el exhorto a que tiene un límite el tema de la comprensión, diríamos, tiene un límite la exigencia del Estado de Derecho, y si bien pues estamos, diríamos, avanzando en esos temas, yo creo que es muy importante manejar que hay una noticia muy importante el día de hoy en el Senado de la República se aprobó con 75 votos a favor y 12 en contra y 3 abstenciones, el dictamen de minuta con proyecto que reforma y modifica el 533 de la Ley General de Vías de Comunicación. Y esto, en resumen, lo que dice es que específicamente se establece una penalidad de 7 años, de 3 meses a 7 años de prisión y una multa de 100 a 500 veces el salario o las unidad de medida, las sumas, a quienes dañen, perjudiquen, destruyan o causen interrupciones a las vías generales de comunicación. Es decir, ya una penalidad específica como delito federal, como delito grave, además por el tema de la penalidad, a quienes bloqueen, diríamos, las vías de comunicación, llámense carreteras, llámense ferroviarias, llámense puertos. Entonces aquí el tema va a ser simplemente que sí se aplique un tema de que las denuncias en lo sucesivo, y espero que este tema no se esté replicando de los bloqueos, porque pues las pérdidas, repito, no solamente son económicas, sino que la afectación al país es muy grande, la afectación a toda nuestra cadena de valor, a nuestras exportaciones, a todo el tema de la comunicación del tratado del TEMEC con América del Norte. Recordemos que dependemos y elaboramos, tenemos una manufactura muy grande en la que debemos recibir un tornillo
para poder ensamblar un motor que a su vez se ensambla en un vehículo, en un coche que se exporta a Estados Unidos o Canadá o alguna otra parte del mundo a través de los puertos. Y estas cadenas se ven interrumpidas por un bloqueo en el que quedamos en medio como industria, quedamos en medio de conflictos, en este caso del magisterio y los gobiernos estatales o el gobierno federal, y pues de ahí que entonces nos ponemos a trabajar de la mano para buscar soluciones, pero en una situación que sin duda tiene una afectación muy, muy, muy grande a todas las cadenas. Yo leo algunos reportes sobre la cantidad de toneladas de mercancías que están detenidas, y aquí quiero usar la palabra detenidas porque me llama la atención que por un lado están en octubre, a principios de septiembre se hablaban alrededor de 2 millones de toneladas detenidas. Hablando de detenidos, ¿no ha habido detenidos por los bloqueos, presidente, en este sentido? Es decir, que haya personas detenidas. Sí ha habido, Gabriel, algunas detenciones. En Michoacán las llegó a haber algunas detenciones, pero también te llevan al tema de que ha habido, lógicamente hay un tema de, por la reforma que platico yo hoy, la modificación de hoy, cambian las cosas porque ahí pues tienen la posibilidad de una caución y salían, diríamos, con libertad. Entonces, en el tema, por ejemplo, del bloqueo de autopistas, pues podía ser más negocio lo que pudieran estar boteando, que te da una afectación doble al autotransporte de reparto de mercancías, llámese federal o de transporte privado, porque por estar, diríamos, con toda la legalidad y tener las tags, los lectores, diríamos, ópticos para el pago de casetas, pues terminan pagando doble, porque hay que pagar la extorsión, por llamarla de alguna forma, al manifestante, y adicionalmente se hace el cobro de la caseta. Entonces tú decías, sí ha habido detenciones, pero no hay un tema de sentencias, diríamos, de gente que esté privada de su libertad por haber afectado de esta manera. Y tú mencionabas el tema de los productos. Yo creo que es muy importante decir, cuando se hablaba de una cantidad de volumen detenido, llega un momento en que se colapsa y ya no se puede detener más porque están 20, 21 ferrocarriles o X carretera totalmente bloqueada. Pero entonces viene la segunda afectación, que es lo que ya no puedes mover y ya no puedes cargar, y se queda desde el puerto, o incluso la desviación de barcos que se tienen que ir a algún otro puerto nacional, ojalá, pero en muchos casos, incluso en este caso de Michoacán, pues se fueron a la costa este de Estados Unidos, que te implica entonces que pierdes hasta esa competitividad país y tienes que no solamente rodear, sino que las empresas tienen que incurrir en una situación de bajar además la mercancía por una ruta distinta, ¿no? Pero cuando hay bloqueos tan largos como este último, digo, de Michoacán, las condiciones y las afectaciones son irreparables en el tiempo. Todavía no hay una normalidad en la actividad portuaria y en la actividad ferroviaria por las puras consecuencias que hemos venido cargando en el tiempo, ¿no? Entonces, de ahí el gran exhorto, es decir, más que una penalidad grandísima, pues es un tema de que estemos conscientes de lo que le ocasionamos al país y a México, al pueblo de México, no claro. Más que a la pura industria, ¿no? Es justamente lo que te quería preguntar, ¿en qué momento estamos? ¿En qué punto estamos de por sí la cadena de suministros? Ya le hemos vislumbrado la afectación tan grande que tiene a nivel global y aparte si le pones esta ecuación en la cadena de suministros, que es el bloqueo en sí, y un bloqueo que muchas veces tiene tintes políticos en algunas regiones del país, en este caso pues un tema de maestros, de exigencias, pero ¿en qué momento estamos? Ya estamos en el punto de no retorno para hablar de afectaciones mayúsculas como las que estás describiendo, o todavía estamos en un punto en el que podamos y se puede regularizar en un corto plazo? No, yo creo que estamos hablando de un punto en el que las afectaciones no tienen reversa. La parte económica al final del día de alguna forma se absorbe en el tema de las pérdidas, pero el tema es que estamos viendo hacia adelante. Yo creo que el tema nuestro es, queremos que ya no haya este tipo de bloqueos, queremos que haya ese tema de conciencia en la ciudadanía, de esa comprensión, diría yo, de los maestros y demás manifestantes. No puede convertirse el tema del bloqueo a las vías de comunicación en un medio por el cual se hace un llamado a las autoridades para que puedan atender un reclamo social. Creo que el derecho a la libre manifestación es un derecho humano, es clarísimo,
pero también hay que saber en dónde manifestarse sin afectar al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, las afectaciones al tráfico, diríamos, de cemento, de acero en esas regiones como lo estuvimos viviendo, las afectaciones a la industria alimenticia, el tema de granos, han sido muy grandes, y pues cuando lo llevas y cuando usamos ejercicios en el que cuantificábamos, por ejemplo, que de los 112 días de bloqueo en Michoacán, pues estabas hablando de que tenías cemento suficiente como para construir cerca de 3.360 veces la longitud del Estadio Azteca, por lo que dejó de pasar, o 431 veces por acero la Torre Eiffel. Es cuando hablas de cómo se socializa, diríamos, o cómo se pueden realmente medir el tema de lo que pasa, ¿no? Recordemos que cada tren es el equivalente a 300 trailers. Exacto. Camiones. Entonces, camiones. Entonces, esto nos lleva también a que, pues, esto no ayuda también en el tráfico carretero, en el tema de la seguridad vial, en el tema de... Y cuando hay interrupción en ambos, porque se han dado en Sonora, se han dado en que hay bloqueos ferroviarios, y personalmente las autopistas, pues la afectación es, digo, sin duda, la solución está en la sociedad, la solución está en que nos concienticemos de esto y en la aplicación del Estado de Derecho, sin duda. Entonces creo que es muy buena. Es muy buena la aprobación de la modificación y adición a la Ley General de Vías de Comunicación que emite el Senado de la República el día de hoy. Creo que a nivel legislativo está hecha la tarea, se envía lógicamente para su publicación en el Diario Oficial de la Federación a través del Ejecutivo, y pues a partir de que se publique mañana, pasado, en cuanto esté esto publicado, pues lógicamente que también, si esto se repite, pues estaremos pidiéndole a las autoridades el ejercicio del Estado de Derecho, el ejercicio de la acción legal correspondiente para que pues, se prive de la libertad en caso de ser necesario a aquellos que tengan estas afectaciones, sobre todo cuando son de manera intencional, ¿no? Y como bien dices, que se aplique el Estado de Derecho, 7 años de cárcel. Muchísimas gracias, presidente, por esta charla. Con mucho gusto, Gabriel. Estamos a la orden.